estamos en un invernadero de Ejido, hemos dejado atrás el de Naturinda, en este caso el de Miguel, era un tomate Beef, y aquí tenemos un tomate de premium, segmento premium, es un tomate de sabor. Yo me voy a comer uno y Juan Carlos se va a comer otro, ¿verdad? Pues lo intentaremos. Juan Carlos Pérez Mesa, profesor de la Universidad de Almería, muy conocido, sobre todo por todos aquellos que están relacionados con los mercados. Voy a terminar de comer el tomate. Es profesor de la UAL. También has trabajado con Coespal en diferentes proyectos de mercados, con APROA. No sé si me dejo algo o teniendo en cuenta nuestro público objetivo voy bien encaminado. No, es que de hecho yo empecé trabajando en Coespal, en el sector. Bueno, antes estuve en una finca experimental que tiene, todo el mundo la conoce, que es Las Palmerillas. Yo estuve trabajando allí. Es algo complicado porque yo, siendo economista, acabé haciendo ensayos de variedades en esa finca durante un año, y la verdad es que ahí me entró el gusanillo de seguir con el sector agrario. De ahí ya pasé a Coespal, 10 años trabajando en Coespal en el departamento de exportación y estadística. Allí creamos una especie de aglomeración de datos en el que yo me centraba un poco en ordenarlo, y ya pues poco a poco me entró también la labor de investigación. Estuve publicando muchísimas cosas, entré en la propia universidad como profesor asociado y de ahí ya salté a profesor a tiempo completo, y al final obtuve mi plaza de titular de universidad hace aproximadamente 4 años, es decir, la universidad ya llevo otros 10 años más. Y la verdad es que ha sido un trayecto profesional que siempre ligado al mundo agro. Y además eres la persona que más datos, cifras tiene y manejas. Juan Carlos no lo va a decir, lo digo yo que lo sé. Juan Carlos estuvo durante mucho tiempo no en el Observatorio de Precios de la Junta, que es otra cosa, pero sí en los cimientos de lo que hoy día es pues un modelo que quiero que él nos cuente, que tiene APROA, que nos diga qué es APROA, donde también es una especie de observatorio de precios para las empresas asociadas de APROA. ¿Qué es APROA? Bueno, APROA es la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, ¿no? Es las mayores OPCH de Almería y otras muchas de distintas provincias de Andalucía, pues formaron esta asociación un poco para defender sus intereses dentro del sector. En él pues intentamos crear, una de las cosas principales que se tenía en mente era la creación de una especie de departamento. Yo lo suelo llamar, bueno, nos suelen llamar de inteligencia de mercado. No me gusta mucho el nombre porque da la sensación de que somos muy listos y es a veces todo lo contrario. Y lo que hacemos un poco es intentar obtener información de todo tipo, por supuesto de precios, de meteorológica, situación de los mercados en destino, hacer un poco seguimiento de la competencia, ver un poco cuál es el mapa de la distribución, lo que pasa desde el origen hacia el destino. Es decir, tenemos un totum revolutum ahí de información que intentamos ordenar y exponerla de manera que sea fácil para el usuario final, que en este caso son las empresas que son miembros de APROA, que ya digo que son las principales de la provincia de Almería e incluso otras provincias, como pueden ser Granada, Málaga, incluso Sevilla. Esas empresas son mayoritariamente SAT, sociedades cooperativas andaluzas. Efectivamente, entidades asociativas, sí, de economía social. ¿Y ellas qué pueden hacer con esos datos? Porque son datos en los que se analiza la evolución de precios de las últimas campañas, ¿correcto? Es una de las cosas que hacemos, efectivamente. Hombre, el importante, y todo el mundo, todos los agricultores que forman parte de las empresas, una de las cosas fundamentales en las que se fijan son los precios de alóndiga. Hacemos un seguimiento, por supuesto, en tiempo real de los precios de alóndiga. Incluso hacemos un seguimiento de los cortes, que esa es una cosa que siempre era una demanda del sector, tener un precio según el corte de cada una hacemos 2 seguimientos, las 2 alóndigas principales de Almería, y para obtener un precio ponderado, que es algo que no existía en el sector y nosotros lo estamos haciendo de hace aproximadamente 3 años. Eso es lo que se refiere a precios. Luego, precios en origen.
Luego, por supuesto, también hacemos un seguimiento de los precios en los mercados mayoristas, que es relativamente sencillo de obtener. Quizás el precio del mercado mayorista es un precio que está muy en concordancia con el precio que se sigue en origen. Y luego ya pasamos a buscar precios en las principales cadenas de supermercados, es decir, los clientes de las empresas de Almería, para hacer un seguimiento de cómo evoluciona ese precio desde el origen hacia el destino. La verdad es que no es una cosa sencilla, porque si ya te digo que el precio mayorista es un precio que sí tiene concordancia con el precio en origen, hacer un seguimiento del precio en el lineal de los supermercados es muy complicado, porque ya existen múltiples formatos, múltiples orígenes, múltiples factores que pueden influir en que el producto esté más alto o esté más bajo. Y ya digo que es una labor ardua y difícil. Bueno, interesantísimo. Dirán ustedes que venga todos los días, ¿no?, a contarnos esto para comprender. Bueno, perdón, pero eso es una parte, porque luego tenemos me parece a mí súper interesante. Entonces, Juan Carlos, con toda esa información, datos en origen y en destino, y tenemos pues el sector que hasta hace unos días estaba en la calle diciendo qué ocurre. De esas empresas de APROA estaban en la calle, las que no están en APROA también estaban, todo el mundo. Y yo te quiero preguntar, ¿alguna clave de todos esos estudios que estás haciendo de la dinámica del mercado, de lo que está ocurriendo, ¿no? Para un poco de luz, ¿podemos saber qué es lo que ocurre con los precios? Bueno, hemos tenido muchísimas charlas y hemos ido a muchísimos actos y hemos intentado un poco dilucidar qué está pasando, y la verdad es que no es nada complicado. Yo siempre digo que esto es como siempre al inicio de mis presentaciones siempre pongo una diapositiva de lo que es Matrix, de ese código fuente que aparece en la película Matrix, porque yo digo que el campo se parece en mucho a tengo la sensación de que comprender el campo es muy difícil, y la verdad es que las personas que te dicen que saben cómo funciona el campo, yo creo que no han rascado lo suficiente, porque entenderlo es muy complicado. Entonces, esa pregunta que me haces es difícil de responder, por supuesto, pero hay que intentar hacerlo, ¿no? La verdad es que, por supuesto, va a depender de los cultivos del que estemos hablando, ¿no? Si se está refiriendo a la última crisis de precios que hemos tenido, ¿no?, pues hay una doble vertiente. Hay un componente endógeno, es decir, hay factores que dependen del propio campo y hay otros factores que no dependen de nosotros, ¿no? Los factores que dependen de nosotros es que si hacemos nosotros, por ejemplo, en APROA, hacemos un seguimiento en tiempo real prácticamente todos los meses de cómo está el campo, de un balance del campo. Entonces lo que hemos visto es que efectivamente hasta la finalización de octubre, que es cuando tenemos cerrado, pues existe aproximadamente, me parece, hablo de cabeza, un 20% más de cosecha. Por supuesto, esto tiene una afectación en el precio enorme, ¿no? Como consecuencia muchas veces de los factores meteorológicos, ¿no? Porque comparando las temperaturas con el año pasado, pues se ve que ha existido un pequeño aumento, pero es que en determinadas semanas ese aumento ha sido muchísimo más elevado y esto ha acelerado un poco la producción. Y como pasa en todos los mercados agrarios, cualquier modificación, por pequeña que sea, en la producción implica una modificación en el precio mucho más que proporcional, como consecuencia de que la oferta y la demanda son muy rígidas. Entonces eso es algo que efectivamente es un componente endógeno, pero no tenemos solo que pararnos ahí, sino que existen otros componentes que vienen de fuera, otros factores que están influyendo en el precio. En el caso concreto del pimiento, que lo analizamos recientemente en una jornada que hubo en Dalía, pues vimos que, por ejemplo, Murcia estaba incrementando su producción y sus exportaciones de manera muy relevante en los primeros 8 meses del año, ¿no? Entonces, esa extensión de la cosecha de Murcia también puede tener incidencia en los precios de venta que se tengan en Almería o el precio de venta que se tenga en destino. Holanda también lo mencionaste. Dijiste, me gustaría, aprovechando que has comentado la jornada de Dalías hace unos días, que estaba regresando Holanda a su espacio natural y que nos dejaba un pequeño nicho. ¿Lo puedes describir cuál sería ese nicho?
Bueno, en el caso de Holanda, yo creo que hay que analizarlo por productos. Yo creo que el producto que en los últimos años pues sigue una no tendencia al crecimiento, porque Holanda la verdad es que tiene un cierto estancamiento en su producción invernada, ¿no? Pero el producto que más tendencia positiva, entre comillas, puede tener es el tomate, ¿no? El tomate es un producto que está creciendo, ¿no? Por ejemplo, los invernaderos, más o menos el 40% de todos los invernaderos de Holanda tienen luz artificial, están empleando luz artificial. Esto les permite expandir su calendario. Sin embargo, existen otros productos donde Almería tiene un hueco mucho más amplio y está aprovechando la fuerte calidad de su cosecha para hacerse con un mercado que antiguamente era holandés. Es el caso, por ejemplo, del pimiento. Si observamos, si vemos las estadísticas de la evolución de las exportaciones de pimiento en los últimos 15 años, veremos que a partir de la famosa crisis del Isofén, fue en el año 2007, creo recordar, ¿no? Por favor, creo... No me acuerdo exactamente. Yo creo que fue ese año. A partir de ese momento, el crecimiento de las exportaciones almerienses y españolas fue espectacular. Tenemos que decir que el 75% de todas las exportaciones de pimiento españolas corresponden a la provincia de Almería, es decir, que tenemos un porcentaje de representación altísimo. Entonces, y si vemos esa es la misma evolución de las exportaciones holandesas, vemos que han ido en descenso y en mercados fundamentales como es el alemán, que estaba copado por completo por producto holandés. Entonces, Holanda, ¿cuándo empieza el pimiento en Holanda? El pimiento, pues tenemos ciclos alternativos. Pero ahora empieza más tarde, ¿no? Por supuesto. Sí, y ese fin. Antes Holanda adelantaba, que era lo que yo entendí que dijiste en Dalías, adelantaba su entrada en el mercado con el pimiento y ahora ha vuelto un poquito más atrás, sí, acorde a su estado natural. Y esas 3-4 semanas son las que Almería puede... Yo creo que estamos en condiciones, hablo por ejemplo del pimiento, incluso del pepino, en productos en los que tenemos una representación altísima de apoderarnos ya completamente de los ciclos productivos, los ciclos exportadores que tiene Holanda. Y me gustaría que así fuese, porque es que constantemente hemos hablado de las crisis periódicas que tiene Holanda, de rentabilidad, de las grandes inversiones que tiene que hacer para mantener sus fincas y tal. Y siempre estamos hablando de que algún día pues será el último, ¿no?, de la exportación, y siempre continúa manteniéndose en el mercado. Entonces yo creo que ya es hora de que Almería, pues en cuestión productiva, dé el paso hacia adelante y podamos expandir nuestro calendario, que ya lo estamos haciendo, pero expandirlo todavía más y apoderarnos de periodos en los que Holanda era el líder. Por ejemplo, dime un ejemplo. ¿Marzo? ¿Podríamos hablar? ¿Abril? Es complicado. Yo hablo siempre de los inicios y los finales de campaña. Inicios y finales de campaña, se entiende. Bueno, más temas que creo que son de interés. Estamos en 2019 y dentro de poquito, pues el Brexit se va a materializar. Ha estado ahí suspendiéndose, lo cual ha sido una suerte para nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo que ha sido una suerte? Porque 2019... Reino Unido pues ha sido el mercado que más ha crecido su demanda respecto a lo que nosotros les podemos vender. Entonces, ¿qué pasa? Estamos apurando. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido el año 2019 en nuestras exportaciones a Reino Unido? Creciendo, ¿no? Bueno, el Reino Unido es un mercado completamente consolidado para la exportación almeriense. Sí, grosso modo, estamos vendemos 250.000 toneladas prácticamente por 250 millones, con un valor de 250 millones de euros. Prácticamente estamos vendiendo 1 kilo a 1 euro en destino. Es decir, me parece que ya es el tercer destino en importancia, por supuesto, de la exportación almeriense, y va a continuar siendo así. ¿Va a continuar pese al Brexit? Va a continuar, yo estoy convencido de que va a continuar siendo así. Somos un socio prioritario de los clientes ingleses y yo creo que no pueden prescindir de nuestra oferta. Por supuesto, hay ciertas nubes que pueden un poco ensombrecer el futuro. Más que nada, sobre todo de tipo administrativo, ¿no? Da miedo que de la noche a la mañana pues, los trámites en las fronteras empiezan a ser mucho más tediosos, lo que puede dificultar un poco pues, ese tránsito y esa labor que hasta ahora era muy fluida.
es lo más, de lo que todo el mundo habla. Desde el punto de vista de arancelario, futuro, todavía está por ver, pero yo creo que la tendencia o lo que se suele decir por parte de la administración que conocen este tema en profundidad es que se mantendrá un poco el carácter prioritario de la exportación hortofrutícola muy necesaria para ellos y por tanto no establecerán barreras de este tipo. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Yo tampoco quiero poner la mano en el fuego sobre esto porque es un tema... Pero no se ha beneficiado que se haya ido prorrogando en el tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Y yo creo que al final pasaremos de un Brexit duro a un Brexit más suave, ¿no? Y que la relación seguirá siendo prioritaria tanto para ellos como para nosotros. Hay ciertas noticias que causan alarma, ¿no? Como que salieron hace pocas semanas en el que el gobierno inglés estaba intentando firmar acuerdos prioritarios con determinados orígenes para asegurarse el abastecimiento de productos hortofrutícolas en el caso de que hubiese poca carencia, ¿no? Por ejemplo, Marruecos. Por ejemplo, Marruecos. Esa es una noticia que alarma de manera elevada, porque Marruecos tiene un acceso bastante prioritario a través de los puertos de Gran Bretaña, es decir, tiene acceso, por ejemplo, desde Tánger puede acceder perfectamente a cualquier puerto del Reino Unido, algo que para Almería es más complicado, y podría acelerar incluso los trámites de exportación y de gestión, que para el caso almeriense serían más complicados. Entonces, desde ese punto de vista sí tenemos que preocuparnos, pero bueno, en cualquier sentido, en cualquier caso, debemos ser optimistas en que la situación siga manteniéndose más o menos como la que existe ahora mismo. Bueno, más telegráficamente a partir de ahora, Reino Unido es un mercado con luces y sombras, es un mercado que en 2019 ha sido el que ha absorbido un mayor ascenso de ventas por parte de Almería, según los datos que aportaba Juan Carlos hace unos días en Dalías, y en ese mismo evento en el que coincidimos hablaba del veto ruso, porque si se cierra el Brexit, la pregunta es, ¿el veto ruso cuándo se va a levantar? Y las consecuencias que ha tenido. Muy telegráficamente yo le diría pues que Israel lo ha aprovechado muy bien el veto ruso para venderle sus pimientos, y Turquía pues también ha utilizado el veto ruso para venderle sus tomates. ¿Cuándo se va a levantar el veto ruso, si es que se va a levantar? Eso es lo que me gustaría saber a mí, porque la verdad es que, vuelvo a hablar de cabeza, creo que empezamos con esto en el año 2005, ya extendemos, perdón, en el año 2015, yo creo que ya llevamos unos cuantos años y estamos perdiendo un posicionamiento estratégico fundamental en el mercado ruso, que tiene un potencial enorme simplemente viendo las cifras de población. Por decir cifras concretas, ¿no? El incremento de la exportación de tomate procedente de Turquía hacia Rusia es espectacular. Es decir, ya prácticamente está sobre las 350.000 toneladas de tomate exportados para poner un poco hacia Rusia. Para poner un poco en situación, Almería exporta a la Unión Europea en torno a las 475.000 toneladas. Es decir, que estamos hablando de cantidades muy importantes. Pero no solo eso, es que Marruecos está exportando otras 110.000 toneladas más de tomate al mercado ruso. Y en el caso del pimiento, Israel, que prácticamente ha desaparecido de los mercados de la Unión Europea, está mandando su producto también hacia este mercado, y ya estamos hablando de cantidades que sobrepasan las 60.000 toneladas. Es decir, a nosotros nos vendría estupendo deshagar un poco el mercado local, que yo lo llamo local, entre comillas, cuando hablo de la Unión Europea, porque yo considero que el producto de Almería es un producto local de la Unión Europea, y de eso podemos hablar muchísimo, pues es algo en lo que tenemos que posicionarnos, sobre la localidad de nuestro producto. Podemos deshagar mucho el mercado de la Unión Europea si pudiésemos expandirnos hacia otras zonas. El caso lógico era el caso ruso. Año tras año, las exportaciones, por ejemplo, holandesas también se han ido quedando en el mercado de la Unión Europea, también las exportaciones españolas, el resto de orígenes europeos se han ido quedando en este mercado, añadiendo sobresaturación a él, y por supuesto haciendo que los precios pues desciendan, caigan.
Entonces yo creo que ese sería es prioritario que podamos abrir el mercado ruso. Se hablaba de que este año ya podríamos empezar otra vez a exportar. Este año sería finales de 2020, ¿no? Esperemos que así sea. Finales de 2020, Esperemos un año. que así sea. Bueno, ojalá si se cierra el británico, por el Brexit se habla el ruso. Ya lo que sería complicado es que ni uno ni otro. Yo creo que el Reino Unido va a seguir prácticamente exactamente igual que lo que está ahora, y yo creo que si abriésemos el mercado ruso sería una buena noticia. Bueno, Juan Carlos también ha participado en diferentes charlas técnicas en el Edén del Ejido, en el que participaban pues socios de Coespar, agricultores, cooperativistas, analizando los mercados. Y en este último tramo de la entrevista, pues yo le voy a nombrar cada uno de nuestros competidores directos para que nos dé 4 pinceladas. Por ejemplo, Marruecos. En la charla de hace unos días en el pimiento temprano de Dalía supimos que también Marruecos exporta pimiento. Y creo recordar en un tonelaje de 100.000, no sé si me equivoco, creo que dijiste que eran 100.000 las toneladas que exportaba. Curioso también el dato que Almería compra pimiento de Marruecos, bien es verdad que en pequeños volúmenes, sin embargo Murcia compra un poquito más pimiento de Marruecos que nosotros, con lo cual nos encontramos que tenemos un competidor que está al otro lado, que produce prácticamente de todo lo que producimos aquí, salvo berenjena, creo yo, y fíjense ustedes cómo viene la berenjena este año, como ha estado semanas atrás. Marruecos, Juan Carlos, 4 o 5 ideas claves de Marruecos para nuestros televidentes. ¿Qué voy a hacer de Marruecos? A mí me gustaría hablar de Marruecos de manera colaborativa, pero es que la verdad es que es un origen que está en completo enfrentamiento con nuestro propio sistema de producción, que es un sistema de producción basado en una agricultura familiar. Entonces es muy difícil que pudiéramos aprovechar la oportunidad de crecer en esta zona, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestro principal competidor. Hay cifras que ya nos dicen que anda sobre las 26.000 hectáreas invernadas. Es curioso, cuando buscas cifras estadísticas sobre la producción o la superficie invernada en Marruecos, es difícil encontrar cualquier cosa. Las cifras que tenemos de exportación corresponden siempre a las importaciones de la Unión Europea, que sí están controladas en frontera por parte de nuestras autoridades. Pero cuando intentamos buscar o obtener información de Marruecos, nos cuesta mucho trabajo, porque existe una cierta opacidad en ese sentido. No podemos estar seguros ni cuáles son las hectáreas invernadas que tiene de tomate. Yo tengo mis propias estimaciones que rondan sobre las 9.000 hectáreas y 1 millón de kilos de toneladas de producción. Entonces son cantidades ya prácticamente superiores a las que existen en Almería. Por supuesto, Marruecos no va a desaparecer, va a seguir ahí. Hay productos en los que entramos mucho más en competencia, es el caso del tomate. En el pimiento también en los últimos años está teniendo un cierto crecimiento, como has dicho tú, las cantidades son un poco más pequeñas las que importa España de pimiento. Es verdad que entra por Murcia, también entra una cantidad pequeña por Almería, pero es verdad que es llamativo lo que tú has dicho de Murcia, que ya prácticamente el 30 y pico % de todas las exportaciones murcianas pueden corresponder a la exportación de producto marroquí. Que es algo llamativo. Y por supuesto en menor medida otros productos, calabacín, judía, ya no merece la pena ni hablar de la judía. Y por supuesto, el objetivo nuestro, ¿cuál sería? Situar nuestra calidad, que todavía está situada por encima en el lineal, en los supermercados fundamentales de Europa. Todavía el cliente considera que nuestra calidad es superior a la de Marruecos. Mantener esa línea, y tenemos que hacer todo lo posible empleando todas las estrategias y todas las herramientas que tenemos, por supuesto el marketing, que todavía está por utilizar, para que el cliente reconozca que nuestro producto está por encima del producto marroquí. Marruecos es quizá, y sin el quizá, el mayor competidor en calendarios, en productos
Quizá también una manera de diferenciarse sería el local, ¿no? Que ha comentado Juan Carlos, ¿no? Nuestro producto es local, es decir, es europeo, ¿no? Y no de terceros países. Digo, una posible idea. Otro mercado, Turquía, muy brevemente. Turquía, una producción completamente increíble. Es decir, solo de tomate podemos estar hablando de una producción en invernadero de 3 millones, superior a los 3 millones de toneladas. Sorprende a ver las cifras que en las últimas 5 campañas la exportación hacia la Unión Europea está creciendo un poco de manera rápida, aunque no con cifras muy contundentes. Estamos hablando de que ha pasado en 5 años aproximadamente de vender 50.000 toneladas a vender 100.000 toneladas. No son cantidades altas, pero que sí pueden tener incidencia, por lo que he dicho, porque cualquier variación en la cantidad pueda influir de sobremanera en el precio. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Me hubiese gustado que hubiese mantenido esa estabilidad que tenía en los últimos años, pero es verdad que sí muestra un leve ascenso en productos muy sensibles para nosotros, como es el caso del tomate. Por supuesto, yo creo que ahí nuestra calidad está muy por encima de la suya. Decir que en temas de costes, prácticamente el coste de producción en Turquía es exactamente el mismo que en Marruecos, aproximadamente la mitad del coste de producción en Almería. Y por supuesto sobre esa situación no podemos competir, es decir, tenemos que buscar otra fórmula alternativa de diferenciación que no sea la venta de bajo coste de un producto estándar. Por tanto nuestra función ahí es situarnos como sea en la mente del consumidor para que priorice nuestro producto frente al de la competencia. Calidad, en este caso frente a Turquía. Y sabor. Y sabor. Dos elementos importantes. Está también Israel, que en su día fue importante en tomate, hoy ya el tomate de Israel es simbólico, pimiento. Pero la pregunta, ¿Israel es competidor de Almería? ¿No lo es? Y en el arco mediterráneo, ¿habría que hablar, por ejemplo, de Egipto, de Túnez o de alguno más? Por supuesto, Israel fue un gran competidor en el caso para pimiento, ¿no? En tomate mucho menos, ¿no? Y yo creo que hoy en día no es un competidor, no es un país, una zona proveedora a la que tengamos que prestarle especial interés, como si pasa en el caso de Marruecos o de Turquía. Como bien dices, existen otros países en el arco mediterráneo donde también se está prosperando, creciendo en la producción intensiva. Por ahora podemos estar tranquilos, pero por supuesto tenemos que hacer un seguimiento a corto y a medio plazo para ver cuál puede ser la evolución. Aunque yo tengo una cosa en mente, y es que para nosotros hay países en el arco mediterráneo, incluso en África, que podrían ser potenciales clientes. Es una aspiración que yo tengo en el futuro. ¿Cuál? Por ejemplo, Argelia podría ser estamos vendiendo algo de cítrico a Argelia y la verdad es que me gustaría que en algún momento, si esas economías, son de las economías más desarrolladas que existen en África, se desarrollaran, pues pudiésemos llegar a determinados nichos, no me gusta decir la palabra nichos, huecos de mercado con productos de muy alta calidad en zonas que tenemos de forma muy próxima. Entonces, pues sería una oportunidad de crecimiento en el futuro. Nos estamos quedando sin tiempo porque aunque esto es televisión por internet, también tenemos un programa que queremos hacerlo en la medida de lo posible de 1 hora. Hoy, que es el primero, se nos va a ir un poco, pero tengo una última preguntita muy rápido, y es el salario mínimo interprofesional, porque desde Coespal hay datos que explican qué es lo que ha ocurrido. Es decir, que se han encarecido los costes para el agricultor y su bolsillo no se ha encarecido de monedas. Entonces, los precios. Es decir, que tenemos que vender más caras las hortalizas para poder hacer frente al salario mínimo interprofesional y a todo el aumento de costes. ¿Qué reflexión podemos tener? Porque incluso habéis cuantificado. Hemos intentado cuantificar el efecto del incremento las consecuencias del incremento salarial que se derivan del aumento del salario mínimo interprofesional en la negociación colectiva que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, con los últimos datos más o menos podemos decir que el incremento de costes en la producción podría ser de 3 céntimos, es decir, que
cada kilo de producto, lo estamos haciendo en tomate, que es el producto donde afecta mucho el incremento de la mano de obra, el coste de la mano de obra, podemos decir que cada kilo de tomate tendríamos que venderlo 3 céntimos más caro, como consecuencia del incremento de la mano de obra en los costes de producción. Pero es que si le sumamos los costes de manipulado, tendríamos que sumarle otro céntimo más. Es decir, que puesto en destino tendríamos que vender nuestro producto 4 céntimos más caro para mantener el mismo margen que teníamos antes del incremento salarial. Esto puede ser, puede ser y ya está siendo, pues una de las causas que puede motivar el cambio, la tendencia hacia cambios de cultivo donde la utilización de mano de obra sea menos intensiva. Como el pimiento, por ejemplo. ¿Y qué ha ocurrido con el pimiento? Año récord, cifras de 11.500 hectáreas, no las había dado, pero las estoy dando ahora. La previsión de la Junta de Andalucía, dato oficial, 11.500 hectáreas de pimiento, eso es mucho. Eso es mucho. Claro, un coste de mano de obra menos intensivo, pero es que hay que entenderlo todo. Es un producto donde el futuro queda más despejado que en el caso del tomate, y es lógico, ¿no? El dinero siempre tiende hacia donde la situación tiene menos nubarrones. Interesantísima. Ha tenido que ceder las clases para poder venir con nosotros aquí a Elegido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que te hayas sentido cómodo. Perfectamente. Y cuando pase unos meses, si quieres, para ir terminando la campaña, hacemos balance, porque ha sido súper interesante tu charla. Espero que, aunque hayamos tenido un comienzo un poco alterado, podamos, cuando termine la campaña, dar una cifra bastante buena.